y seguimos. Bueno, les había dicho que el sistema del Plata en Argentina representa o otorga el 84% de la oferta hídrica nacional, ¿no? Con un caudal medio que representa esa oferta entre 20.000 y 25.000 metros cúbicos por segundo. Le sigue todo lo que drena hacia el Atlántico, con un orden de magnitud de 3.000 metros cúbicos por segundo, 10% del aporte total. Algo que drena hacia el Pacífico, que es toda esta cuenca de Patagonia acá, algunos ríos que nacen en Argentina, drenan hacia Chile, y después tenemos cuencas sin drenaje. Vamos a ir viendo algunas zonas y algunos caudales y algunos ríos para que tengamos conocimiento certero de nuestra hidrografía nacional, de nuestro recurso hídrico nacional. El sistema Paraná, tenemos acá en Misiones, en límite con Paraguay, en la zona de Iguazú, quien viajó a las cataratas va a ir conociendo el río a medida que va llegando a Iguazú. El río Iguazú aporta al sistema Paraná en una magnitud de 2.000 metros cúbicos por segundo, y el Paraná en ese punto tiene aproximadamente 8.000, 10.000 metros cúbicos por segundo. Cuando aguas abajo, bien abajo de todo, cuando llega a unirse con el río Uruguay, que es el otro principal aporte, de los 10.000 que tengo acá en la punta, llega al orden de los 25.000, 22.000 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Y porque a medida que baja, va recibiendo aportes. Por ejemplo, en este punto, en corriente, recibe el río Paraguay, que drena casi todo ese país. Con el aporte del Pilcomayo y el Bermejo, que les decía que aportan una gran cantidad del sedimento que corre por el Paraná. En ese punto yo ya tengo 16.000 metros cúbicos por segundo. Paso por las provincias de Santa Fe, costeándola entre Santa Fe y Entre Ríos, y a medida que voy bajando, recibe el Salado, otra cuenca importante, que ha ocasionado grandes inundaciones en Santa Fe. La ciudad de Santa Fe se ubica acá, en la unión del Salado y el Paraná. El río Uruguay, que tiene un aporte de más de 5.000 metros cúbicos por segundo. Y esto es nuestro principal oferta hídrica, ¿no? Se la divide el río principal, el Paraná, en distintos tramos. Se habla del Paraná superior a partir de este punto. Acá hay un cambio de pendientes, hay un cambio geomorfológico, ¿no? Después atraviesa todo un tramo intermedio, y finalmente, después de Santa Fe, ya tiene un mayor ancho y profundidad. Es un corredor fluvial, es decir, uno de los usos que tiene este sistema es la navegación. Nosotros, como mendocinos, yo soy patagónico, pero mendocino al fin, no entendemos mucho ese uso, ese sector, ese usuario, ¿no? Que es la navegación, porque no lo vivimos. El que vive acá, a orillas del Paraná, sabe lo que es la pesca. El sector pesca es totalmente distinto al sector pesca acá. Yo pesco con mosca, pero no tiene nada que ver con el que pesca industrialmente o pesca para vender en su comercio. Son otras magnitudes. Lo mismo con la navegación. Acá hay todo un sistema fluvial de navegación muy importante que transporta mercaderías de considerable volumen, ¿no? Entonces, a medida que se sube por el río, las embarcaciones permitidas o que pueden transitar son cada vez menores por los calados que admiten, ¿no? En este sistema tenemos
las grandes generaciones hidroeléctricas. También lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, pero básicamente tenemos a la central de Yacyretá, el embalse de Yacyretá, que está compartido con Paraguay, su generación, porque este río es limítrofe entre dos países, entonces el uso es compartido. Este sistema está compuesto por turbinas tipo Kaplan. Acá se ve una persona, fíjense las personas que están ubicadas ahí para que tengan una idea de la magnitud de esta turbina. Un resumen de las principales características físicas. En ese punto de cierre de la cuenca existen 97 millones de hectáreas, que son 970.000 kilómetros cuadrados, 12.000 metros cúbicos por segundo el caudal medio. Fíjense los picos, caudal máximo de más de 50.000 metros cúbicos por segundo. O sea que los vertederos de estas presas tienen que tener esa capacidad para erogar, ahí está la palabra, erogación, esos caudales. La crecida de diseño, que es con el cual se verifica el comportamiento del vertedero, tiene un orden de magnitud del doble, es decir, 95.000, casi 100.000 metros cúbicos por segundo. Son 20 turbinas de este tipo, con una potencia de casi 3.000 megavatios, que es una potencia importante para una sola central. Tenemos tablas de comparación de distintas presas, Yacyretá, en función, por ejemplo, del embalse que almacena. Yacyretá está cerca de los 20.000 hectómetros cúbicos, un volumen importante. Ahí las pendientes son muy bajas de los ríos. Pequeñas cortinas, pequeñas alturas de cierre generan grandes perilagos, ¿no? La más grande del mundo tiene 4 veces el orden de embalse de Yacyretá, la presa Asuán. Tres Gargantas también es una de las más grandes del mundo. Itaipú, que está más arriba en el sistema Paraná, solamente en Brasil, compartido con Paraguay también, más arriba de Iguazú, tiene casi el doble de volumen y de potencia muchísimo más. Fíjense la potencia de Itaipú, 12.600 megavatios contra 3.000, 4.000 de Yacyretá. Después otro de los embalses y sistemas y centrales principales de Argentina está en el río Uruguay. Acá en este punto está el embalse Salto Grande. El río Uruguay en ese punto tiene un orden de magnitud de casi 5.000 metros cúbicos por segundo. La central está conformada por 14 turbinas, también Kaplan. Las Kaplan son específicas para este tipo de ríos, grandes caudales, pequeñas alturas de diferencia de altura. En algún lado tiene que salir la diferencia de altura. Fíjense que la cota nominal del embalse es 35 metros de altura. Es corta, petizona, pero muy ancha. Fíjense la longitud del embalse, 140 kilómetros. Son grandes terraplenes que circunvalan el río y crece superficialmente mucho. Después tenemos una gran oferta hídrica en Patagonia, a través de los ríos Neuquén y Limay y Negro. Neuquén, Limay y Negro a partir de su confluencia. Este es el río Colorado, límite en Mendoza-Neuquén. Acá vemos el río Grande, ahí en Malargüe. Y acá tenemos una gran concentración de oferta, hay buenos caudales que son muy superiores a los de nuestra región cuyana, y tenemos gran concentración de
centrales hidroeléctricas, ¿no? Grandes embalses y grandes aprovechamientos hidroeléctricos, ¿sí? Vamos a ver después una tabla que está más sencilla de explicar. Los ríos de nuestra región, acá tenemos descargas anuales, estos son los derrames, ¿sí? Derrames anuales, hectómetros cúbicos al año. Estos valores muchas veces son requeridos en trabajos prácticos o en exámenes, ¿sí? Tener una idea del derrame medio anual del río Mendoza. Es importante saber que son 1.500, 1.600 hectómetros cúbicos al año, que en épocas de escasez, como la que estamos atravesando, no llega a 1.000 muchas veces, 1.000 hectómetros cúbicos al año. Es un número que parece grande, pero es pequeño comparado con otros aportes. Fíjense el Limay, el río Limay tiene 10 veces, 20 veces más que nuestro río. Yo puedo obtener el derrame multiplicando el caudal medio diario, pasándolo anualmente. Ese flujo lo paso al año y obtengo un volumen, un orden de magnitud, ¿no? Si nos vamos a nuestra provincia, estos son las principales cuencas, la cuenca del río Mendoza, donde estamos la mayoría viviendo, la cuenca del Tunuyán, la cuenca del Diamante, la cuenca del Atuel, que es la del conflicto con la Pampa, la cuenca endorreica de Malargüe, que termina en la laguna Yancanelo, y la cuenca del Río Grande, que termina en el Colorado. La mayoría de estas cuencas, todas las cuencas, salvo el Grande, están aprovechadas, tienen infraestructura hídrica, tienen presas o sistemas de aprovechamiento. Salvo el Río Grande, cuyo único proyecto que casi se empezó a ejecutar fue Portezuelo del Viento. Ahí vemos algunos módulos, caudales medios anuales, del río San Juan, del río Mendoza. Cuando se habla de módulos, es muy importante que ustedes entiendan con qué datos se calculó ese módulo. Y acá está indicado en una tabla de este tipo a figurar el cierre, ¿ven? Pasa que me tengo que dar cuenta físicamente, ven que el cierre del río Tunuyán está antes de llegar al desaguadero. Si yo considero eso, estoy diciendo, esta es una cuenca que está enteramente en la provincia, cuando no lo es, porque drena hacia un sistema hídrico, el desaguadero, que finalmente de alguna forma y eventualmente llega al Colorado, y el Colorado sale al Atlántico. Entonces, nosotros tenemos institucionalmente una de las mejores instituciones, valga la redundancia, de autoridad hídrica, ¿no? Que es el Departamento General de Irrigación. Porque dentro de esta cuenca, si bien es considerada provincial, la administración de los usuarios de toda esa cuenca está bastante bien administrada, ¿no? Tenemos mucha historia de cómo administrar y cómo normar, cómo hacer normas, leyes, regulaciones, para que todos estos usuarios no choquen, no hayan conflicto. Entonces hay poderes entregados a los usuarios, a los regantes, hay consorcios, hay asambleas, es como si fuera un mini país, ¿no? Hay representantes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, ¿sí? Están los tres poderes representados, se eligen sus representantes. Bueno, es muy... Sí, Sabrina. Estamos en hora, Víctor. No sé si vas a seguir un poco más. Por mí no hay problema, solo te aviso. Bueno, en hora para cortar de clase. 8:30. Sí, son las 10. Supuestamente es 8:30 a 10. Bueno, un ratito más y avanzo lo más que pueda. Okay. Les decía entonces que es importante saber dónde está cerrada la cuenca, que son las coordenadas geográficas que se ven ahí, y saber qué estadística se usó para decir, tiene un módulo de tanto. Y acá dice periodo 1909-2004. Entonces, este valor es viejo. El río pudo haber cambiado, y de hecho lo hizo, y se redujo.
Entonces, eso es importante. ¿Dónde se cierra y con qué estadística, desde qué año se toma ese valor de representatividad? El módulo, el derrame. Vamos a ver, cerrar rápidamente las de Mendoza, que son conocidas, las vamos a ver rápido. La cuenca del Mendoza, conformada por las nacientes del Vacas, el Cueva y el Tupungato. La confluencia de esos tres hace nacer el Mendoza, o esos dos principales. Está solamente aprovechado con potrerillos. Hay distintos proyectos que están dando vueltas en la cuenca alta. El río Mendoza, luego de Potrerillos, atraviesa toda la urbe, el área metropolitana, y descargaría en el San Juan. Si bien está súper aprovechada en una red profusamente densa de riego. Ahí están algunas características físicas de la presa Potrerillos, su caudal, su derrame, su potencia. La cuenca del Tunuyán está solamente utilizada con el Carrizal, una presa vieja, de regulación agrícola básicamente. Tiene todo un desarrollo agrícola aguas abajo del Carrizal. Esta presa, este embalse divide el Tunuyán inferior del Tunuyán superior. Existe también proyectos como los Blancos, de uso de la